varias cositas como introducción a este fin de semana de la palabra. Primero, que hemos dejado de leer de continuo cada fin de semana el Evangelio de Marcos, para más o menos durante un mes vamos a tomar el capítulo 6 de San Juan. Si continuábamos la lectura de Marcos, allí venía el texto de la multiplicación de los panes. Es decir, que este texto lo tiene Marcos, lo tiene Mateo, lo tiene Lucas y lo tiene Juan. O sea, los 4 evangelios narran este mismo hecho. Es decir, que se ve que es una experiencia que han tenido los discípulos y que los ha marcado, al punto que ninguno de ellos lo ha suprimido, sino que todos lo traen y subrayadamente. Y vamos a ver el Evangelio de Juan, que comienza ese capítulo 6 con este texto de la multiplicación, pero va a seguir todo el discurso sobre el pan de vida. Es decir, todo el capítulo 6 vamos a ir leyendo domingo a domingo durante un mes prácticamente. Es decir, que estamos ante un texto que la Iglesia ha considerado muy importante para ir como desmenuzando domingo a domingo, cada fin de semana, todo este capítulo de San Juan. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando hablamos del pan, estamos también hablando del pan del cielo, del pan de ángeles, de la Eucaristía. Es decir, la experiencia que las comunidades están teniendo cuando los apóstoles estos escriben los evangelios, porque semana a semana se reunían los discípulos a celebrar la presencia del Señor compartiendo el pan, haciendo la Eucaristía. Es decir, estamos ante un momento clave de la vida de la Iglesia, de las comunidades, desde el comienzo mismo de la vida de la Iglesia. Y hoy vemos este texto que nos resulta familiar, pero también tenemos que ponernos en el lugar de los discípulos, entender lo que allí estaba pasando, justamente porque hacía varios días que la multitud estaba siguiendo al Maestro a donde él iba, y ya hacía varios días que el Maestro se está dando cuenta que esta gente ya no tiene más para comer. Entonces se preocupa por ellos. Hay que darles de comer. En uno de los evangelios le preguntan a Jesús y Jesús les dice: denles ustedes mismos de comer. Y aquí nos damos cuenta cuánto tiene que ver esta Eucaristía, esta celebración nuestra, con la comida. Y estamos en un momento histórico donde hay gente que se va a dormir sin comer. Y no solo en los países más pobres de la tierra, aquí mismo, en nuestra pampa húmeda, fértil como pocas zonas en la tierra.
donde el trigo produce frutos muy importantes. Sin embargo, la pobreza también crece. Entonces las palabras del Señor siguen resonando. Denles ustedes mismos de comer. O sea, cómo hay una responsabilidad de parte de los discípulos de Jesús, de los hermanos. Así como Jesús se da cuenta de la necesidad que están pasando aquellos que le siguen, también nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde está la necesidad de los hermanos nuestros y hacer lo que podamos de parte nuestra. Y la Eucaristía, cuando celebramos, tiene momentos muy claves que a veces pasan como desapercibidos. Yo recuerdo, tuve la experiencia de visitar a un misionero nuestro que estaba misionando en el corazón de África, allí en un país que se llama Liberia, y en plena selva. Allí misionaba y allí se ve que los misioneros que lo antecedieron les habían enseñado muy bien cómo era esto de la Eucaristía, cómo era esto de participar en la Eucaristía. Tal es así que todos los que participaban venían con sus ofrendas. Gente pobre si las hay. Entonces, llegado el momento del ofertorio, uno de estos participantes de la Eucaristía se ponía adelante con una canasta y todos en procesión venían y ponían su dinerito, que era insignificante, pero todos participaban. Todos se levantaban y al ritmo de las canciones, bailando, iban colocando su ofrenda. Y ese era el primer momento, porque venía el segundo momento del ofertorio, donde cada uno llevaba lo que había traído, que era a lo que se dedicaba o lo que podía traer de su casa. Entonces unos traían un poco de arroz, otros traían los huevos que había dado las gallinas, otros traían una gallina, otros algunas bananas, otros algún ananá. Y así iban haciendo las ofrendas materiales, concretas. Y yo me preguntaba esto, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, nos preguntamos, ¿qué le traje hoy al Señor? ¿Cuál es mi ofrenda? Porque aquí en la Eucaristía está representada toda nuestra semana, todo lo que hicimos, todo lo que trabajamos, todas nuestras necesidades, todo está allí y está representado en ese niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Nada para toda la gente. Y Dios quiere que nosotros pongamos esa, nuestra nada, en sus manos. Y a partir de esa, nuestra nada, la semana alcanza un sentido divino, un sentido trascendente. Qué importante entonces es la participación en la Eucaristía consciente. El Señor nos va a dar todo lo que necesitemos, porque nunca le vamos a ganar en generosidad.
pero necesita esos 5 panes de cebada y 2 pescados, que cada uno sabrá cuál es esa ofrenda. Tengo la imagen allí de este pueblo en Liberia, su participación, su compromiso con la Eucaristía. Muy religiosa toda esta gente, pero también comprendieron claramente que la Eucaristía necesita de nosotros. Cuando nosotros acercamos al altar el pan y el vino y acercamos la colecta, estamos allí poniendo todo lo nuestro. Y también cuando en los canastos nos acercamos y ponemos alguna cosa que hemos traído al Señor para nuestros hermanos más necesitados. Y allí entonces miramos al patrono de esta comunidad, San Cayetano, con toda claridad. La multiplicación de los panes entonces tiene que ver no solo con el signo que Jesús hace, tiene que ver también con nuestra generosidad, tiene que ver también con nuestra participación. La Eucaristía la hacemos entre todos, no es solo Dios. Dios hace, necesita de nosotros. Estas palabras entonces del Evangelio de hoy, de la multiplicación de los panes, nos pone ante un momento muy importante de la vida de la Iglesia. El momento eucarístico, el momento de la acción de gracias. Vengo a agradecer al Señor los bienes, vengo a agradecer al Señor sus bendiciones, vengo a agradecer al Señor su salud, la salud, el trabajo, todo, pero traigo mi ofrenda. La ofrenda forma parte claramente de mi celebración. Y así le damos sentido a nuestra semana. Nuestra semana está puesta hoy en manos de Dios. Y entonces tiene sentido trascendente. Nuestra semana alcanza un nivel que nos sorprende. Se diviniza. Nuestra semana alcanza, como les decía, sentido trascendente. Más allá de lo que nosotros imaginamos. Y finalmente, les digo, la semana nuestra, que hoy clausuramos con esta celebración, alcanza sentido. Mi vida tiene sentido. El sentido es hacia el reino. Ya estamos anticipando lo que viene. El reino de Dios. El banquete celestial. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, nos va a compartir su mesa. La mesa del banquete celestial, del que la Eucaristía es solo un signo, como una primicia de esa realidad. En un momentito, como hicieron los apóstoles en la última cena, compartiremos con Jesús el pan y el vino, el banquete celestial. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,